Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Alfa y Omega. Escuchar tu palabra es inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar en vez. Que le ayude a mí, no. Nomás echen los gritos porque por allá no se oye mucho. No robar es respetar a la propiedad ajena, prohíbe apoderarse injustamente de los bienes de los demás, ya sea por la fuerza, el engaño o el fraude, honestidad en el trabajo y en los negocios, salarios justos, cumplir con las deudas, no hacer fraudes comerciales ni engañar precios. Por ejemplo, en el caso de Acán, que durante la conquista de la ciudad de Jericó, Dios dio orden clara que nadie debía tomar nada de boletín para sí mismo, todo pertenecía del tesoro del santuario. Sin embargo, un soldado de israelita llamado Acán vio entre los despojos un montón babilónico valioso, oro y plata, se dio a la codicia y tomó a las escondidas y los enterró debajo de su tienda. Como castigo dio pérdida de la protección divina cuando el ejército de Israel intentó tomar la siguiente ciudad. Sufrieron una derrota humillante y perdieron soldados. El pecado oculto afecta a toda la comunidad. Dios reveló la culpa de Acán, fue ejecutado por el pueblo, apedreado y quemado junto con sus posesiones. Dios permite que el acto traiga su propia ruina. Quien roba pierde la paz, la confianza y su comunidad, su reputación y tarde o temprano su libertad. Relación con Dios y corrompe el alma. Se enseña que la justicia divina existe, la restitución, devolver lo tomado. Y un arrepentimiento genuino de lo contrario trae consigo el juicio espiritual. Gracias. Oh, muy bien, muy bien. Pues aquí el problema es falta de tiempo, ¿no? Porque todo lo que han expuesto, incluyendo lo que pasó, lo que nos compartió nuestra hermana Magdalena, tiene mucho que ver, mucho de verdad, y para desglosarlo, pero en horas, es un muy completo. A mí me llama la atención que ella nos haya explicado, claro, así de rapidito, ¿verdad? Y en poco tiempo, que el mundo también sufre las consecuencias del robo, del pecado. Y por eso la misma naturaleza se revela contra el hombre, ya no dando mucho fruto, o
saliéndose de sus parámetros a los cuales yo le he marcado como la lluvia, el sol, el frío, pero es por el pecado. En este caso estamos hablando del robo, ¿verdad? Este elemento, cuando uno le quita a alguien algo que es para su sustento, que con mucho trabajo lo adquiere, y por el poder o porque puede hacerlo, nos lo quitan, ¿no? Hoy tenemos unos gobiernos tremendos que van por allí a despojarnos. Ahora ya no, en tu casa es propia tuya nada más, sino si quieres venderlo es a mitad para el gobierno y para ti también. O te la embargan o te la incautan y es del gobierno. Entonces, aguas con esta situación. También, muchas veces, acuérdense, decía Alfredo, tan culpable es como el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Para matarla. ¿Cuántas veces nos roban un celular? Ejemplo, que es lo más usual, ¿no? En esos tiempos se pierde. Y llega alguien y nos dice que quieres traer un celular que vale más o menos 3,000 pesos, ¿no? O más. Dame 500 pesos y te lo doy bien rápido y ya. Pues nos emocionamos y préstalo, ¿no? Y va y nos desbloqueamos y hacemos maravillas y nos lo quedamos. ¿Y cómo te quejas de que te roben otra vez tu celular? Si tú estás fomentando eso, no es un ejemplo, ¿eh? Ustedes ya verán la forma de desglosar esto en otras cosas. Pero entonces, tanto peca aquel que robó como el que le está comprando lo robado. Y por eso, repito otra vez, fomentamos esa misma situación, porque nosotros mismos, cuando ya no compremos, de veras que se frustran los bandidos, los rateros. Llegan ellos que a ofrecer algo y nadie se los compra, y dicen, ¿para qué? Entonces, aguas, no robarás ni engañarás, ¿verdad? Ni los que vivan de rapiña también es pecado. La rapiña, ¿no? Me acuerdo yo he visto cuando hay un camión grande de abarrotes o de mercancías se voltea o choca, y ahí vamos, ¿no? Agarrar una parte, una larga, esto es robar. Aguas, es robar. Cuando uno de papá se emborracha y se gasta el dinero con los amigos, es gastarse algo que le pertenece a nuestra esposa y a los hijos. Eso es robarlo. Cuando un empleado trabaja y sí exige demasiado o a cada rato un aumento, pero se va al baño y se pasa media hora con la revista. ¿Por qué no decir, bueno, al dueño, decirle, yo me comprometo a sacar más producción, de ahí hay más ganancia y usted gana yo también? Pero, fíjate, ¿por qué ahora pero bien bajito? Pero, adelante. Pues como su nombre ya lo dice, no mentir ni dar falsos testimonios sobre nuestros prójimos. Recordemos que una mentira es algo falso que decimos esperando que la otra persona lo crea como verdadero. Entonces no debemos hacer eso, tampoco debemos dar falsos testimonios sobre nuestro prójimo, decir que esa persona cometió algo que no hizo, por ejemplo ahorita que está de moda, ¿no? Los chismes. Pues eso también es un pecado, nosotros estar hablando mal de alguien para hacerlo quedar mal o contar algo que esa persona nos confió, eso no se debe hacer. Y bueno, en la Biblia lo podemos encontrar en los Proverbios 12:22, donde nos dice que el Señor aborrece a los que dicen mentiras, pero mira con agrado a los hombres que hablan con la verdad. También el que nos mencionaba ahorita el catequista, ese viene de Mateo 5:37, que nos dice que si es sí, debemos mantenerlo con sí, si es un no, se debe mantener en un no. Y bueno, también en el Nuevo Testamento encontramos uno en Colosenses en el 3:9 que nos dice, no se mientan unos a los otros, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza. Y también en Efesios 4:25 que dice, por lo cual desechando la mentira, hablar con la verdad cada uno por su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces siempre recordar que no debemos tomar de la
diciendo alguna mentira, pues por mentir, ¿no? Por ejemplo, los exámenes, haciendo trampa o para obtener algún trabajo, pues dicen una mentira piadosa, pero pues recordemos que no, podemos mentirle a los demás, pero recordemos que a Dios no le mentimos y eso son las cosas que nosotros le vamos a hacer. Bueno, nos tocó el noveno mandamiento, es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es largo, pero la verdad es muy cortito y muy sencillo. Es más, se lleva de la mano con el número 6, pero el 6 es más de acción y este mandamiento es de pensamientos, como lo indica, ¿no? Y dice, bueno, que en nuestra pureza interior, Dios pide que cuando nuestra mente y nuestro corazón, evitando la lujuria y los malos pensamientos, cada quien tiene una voluntad propia. Y sentir tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando aceptamos alimentar ese deseo a propósito. En resumidas cuentas, el noveno mandamiento va más allá de las acciones y se enfoca en la intención interna y el deseo oculto del corazón. O sea que hay que tener la mente y el corazón puros, limpios de malos pensamientos, ¿no? No pecar hasta de la ropa ajena o de ay, se ve muy bien. Eso es lo aborrece Dios, ¿no? Cortito, pero muy directo. Claro que sí. Muy claro, ¿verdad? Fíjense que nuestro Señor mismo, en Mateo 5:27 nos dice que no solamente el acto sexual de lujuria o de infidelidad se lleva a cabo nada más llevando a cabo el acto, sino con la mirada, con los pensamientos, ¿verdad? El pecado en sí, o el momento de la tentación del pecado, no tiene tanta importancia si no lo mantienes en tu corazón, en tu mente, si no te deleitas, si no te recreas en él y lo desechas además, no lo aceptas. No es tanto el problema del pecado o de la tentación, sino el problema es retenerlo, ¿verdad? Mantenerlo allí, de alguna manera desglosando la imagen y además deseando llevarlo a cabo. Entonces, ese es el problema, por eso el Señor dice, todo aquel que ve a una mujer con deseo, no es necesario que lleven a cabo el acto, sino con la mirada y el deseo, si caes en ello y lo aceptas, lo admites en tu corazón, ¿qué crees? Ya cometiste adulterio. Obvio, aquí no me explica la Sagrada Escritura para los hombres, pero ustedes no están exentos de esto, ¿verdad? En una ocasión Dios, o más bien el enemigo los tienta, Dios permite la tentación. El enemigo se los pone muy exquisito pecado y ustedes lo aceptan, necesitas también pueden caer en esta forma de adulterio. Y bien lo decía, bueno, este noveno mandamiento se lleva de la mano en el sexto. Y vamos con el último. No codiciará las cosas ajenas con los ojos. Bien. No se acaba. Como a mí me tocó, el décimo mandamiento, no codiciar la riqueza, no querer lo que los demás tienen, por ejemplo, dinero, casas o algo importante. A esto nos referimos en que, pues, a veces codiciamos lo que los demás tienen. A lo mejor no es tanto el que tenga muchísimo más dinero, hasta a veces codiciamos que a la persona le hable más, que a las otras personas no les hable, o que algunas veces en que nosotros pues nos enojamos de que a las otras personas les está yendo bien, pero que a los demás tienen y nosotros queremos. Por ejemplo, ahorita mucho lo de los influencers, todo esto de TikTok, todo lo que la gente quiere, los niños codician, dicen, no quisiera ver esto, no saben lo que conlleva todo eso. Pero bueno, la iglesia nos pide pobreza de corazón, ser feliz con lo que uno tiene, generosidad y benevolencia.
bueno, ¿cómo vamos a vivir lo que deseamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y los que tienen, como varios de ustedes, pues dice la Sagrada Escritura, ¿qué crees? Trata de vivir como si no tuvieras nada, para que esa riqueza o esos bienes no te inquieten y te quiten la paz de tu vida. Porque hay veces que llega uno a adquirir aquello que tanto anheló y ya nada más estamos limpiándolo, pintándolo, pensando que no nos lo roben y nos inquieta. Y hasta no vamos a misa porque tenemos que estar al pendiente de ese bien del mundo. Entonces, vive como si no tuviera nada. Pero no dejes de disfrutarlo al máximo también en su momento. Pero sin olvidar el primer mandamiento, ¿cuál es? Tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero disfruta. Si tienes la oportunidad, come bien. Tómate lo que te guste, un jugo, un agua, una chela, no sé por ahí los chavos, ¿no? ¿Quieres irte a pasear? Disfruta el río, la playa, el senderismo, no sé, ¿no? Disfruta unos buenos zapatos de marca si tienes por ellos. Pero claro, considerando que a tu lado tienes algún necesitado, comparte un poquito con él. Y así nos podríamos ir. Con esto terminamos. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes creen, después de conversar así, de rapidito estos 10 mandamientos de la ley de Dios, creen ustedes que sean difíciles cumplirlos? Y yo tampoco pienso que sean fáciles, ¿sí? Difíciles. No son difíciles. Todo y amar a Dios sobre todo, y así nos iríamos, ¿no? Como lo han expresado ustedes en cada uno de su participación. ¿Sí es difícil o no es difícil? No está. Entonces, ¿por qué no las cumplimos? Analicen su mente hace por unos segundos en qué mandamiento hemos fallado y no hemos cumplido. Yo creo que hay más de uno, si no es de varios, ¿no? Y otra vez la pregunta. Si ustedes exclaman, responden, no es difícil, ¿por qué no los cumplimos? Entonces tienen algo. Pero en la palabra de Dios, si nos vamos, por ejemplo, al libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11, no pasamos porque tenemos el tiempo muy corto. El libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 11 al 14, nos dice: los mandamientos que yo te impongo, que yo te invito a que cumplas, no están fuera de tu capacidad humana, no están fuera de tus fuerzas, de tu entendimiento. ¿Quién nos recomienda que nos invita a cumplirlos? Porque Él está bien consciente de que sí podemos cumplirlos y no son imposibles. ¿Qué nos queremos? Si tenemos la garantía de nuestro Dios y dice: yo te conozco, porque desde el vientre de tu amiga yo te observaba, cómo te formabas y sé qué capacidad tienes. Por tanto, esto es de tu medida. Que dejes avanzar lo que el mundo te ofrece y el pecado y la lujuria y todo, ¿no?, lo que conlleva apartarnos de Dios es otra cosa. Pero tenemos la capacidad porque así Dios nos la dio. Y por último dice el mismo Deuteronomio 11, 18, 21. Jóvenes, atención. Graben estos mandamientos en su memoria. Enséñenlo a sus hijos y a sus vecinos. Recítelos cuando se levanten o cuando te acuestes. Escríbelos en la pared de tu casa. O llévalos como un collar, pulsera o anillo. Así serás feliz y el Señor te dará muchos bienes si cumples todo ello. Eso aparece en la palabra de Dios. Imagínense qué hermoso es Dios, cuál es su sabiduría, que Él nos da y nos explica
cada uno de los acontecimientos de nuestra vida y lo que quiere para nosotros. Por eso yo les decía al principio, antes de que ustedes llegaran a este lugar, la primera sesión que tuvimos, no tenían, o más bien tenían una excusa para que el día que Dios nos recogiera, porque nos vamos a morir todos, sentarnos en su bendita presencia, teníamos excusa, o tenían excusa ustedes para no llevar a cabo parte de esto y todo lo que hemos llevado a cabo en los temas. Pero ¿qué creen? Ahora de aquí en adelante ya están ustedes comprometidos y no pueden ponerle una excusa al Señor. Señor, nadie nos lo explicó, yo no lo sabía, por eso viví de esta forma. Pues ahora están bien comprometidos porque saben lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y lo que a Dios les gusta, pero también lo que a Dios les gusta. Con esto terminamos nuestro video. Vamos a pasar al siglo, nos faltan los 5 de la Santa Madre Iglesia. ¿Cómo que van a hacer un día? Me olvidó la cartulina porque No se preocupe. bueno, el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia sería oír misa todos los domingos y guardar. ¿Por qué todos los domingos? Pues porque como nos dio un ejemplo nuestra compañera en el tercer mandamiento, es un día de descanso, es un día que podemos tomar para nuestra familia, para nutrir nuestra fe en Dios y los días de guardar pues que son como Pascua, en este caso por ejemplo ahorita tenemos la fiesta de los remedios, todos esos días que son pues para festejar, pero que necesitamos ir a misa para lo mismo, pues para tener en cuenta ese momento. Como tal, es un compromiso que tenemos como católicos de ir a misa todos los domingos y no es solo ir a misa porque sí, sino que se debe de cumplir con llegar a tiempo, con poner atención y participar de la mejor manera y con toda la intención de escuchar y disfrutar desde principio a fin, no nada más llegar a la bendición, que se me hizo tan tarde o que me voy ahorita que acabo el evangelio. Debemos llegar temprano, irnos hasta que acabe. Y como último, bueno, yo diría que como tal no es pues, una regla, sino una oportunidad que se nos da para convivir con Dios, con su palabra y reafirmar nuestra fe. Sin duda alguna es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia más importantes. Como ya lo dijo Zaira, es una invitación, no tanto considerándolo como obligación, sino una invitación que Dios nos hace para participar de ese banquete celestial, donde Dios mismo se hace presente. Acuérdense que a partir del día de sus sacramentos, ustedes tienen todo el derecho y hacerlo vida, sobre todo para venir en esa invitación, de ese mandamiento de la Iglesia, pero debemos de venir tratando de que ya vengamos confesados, bien confesados, para poder participar en misa, ofrecernos también nosotros en ese banquete hacia nuestro Creador y comunicar, hacernos uno mismo con Dios por medio de la Sagrada Eucaristía, comulgar, eso es lo más importante. Por ahí teníamos una duda, ¿no? O un comentario hace 8 días relacionado a este tema. ¿El por qué van a misa? Dicen por ahí, ¿no? ¿Y quién inventó eso? Quiero decirles que eso viene desde el primer siglo, hermanos. Esto no es nada nuevo ni algo que se inventó la Iglesia o algún sacerdote. Fíjense, tan solo desde el primer siglo, en el año 73 más o menos, ya se empezaba a asistir. Y esto
lo encontramos bien fácil. Si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, ya se reunían a llevar a cabo la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Santa Misa, la Eucaristía. Y no me digan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, ya se lo explicaba mi esposa, se reunían asiduamente seguido. ¿A qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a escuchar lo que Jesús había dicho y transmitido, a la convivencia como hermanos, a compartir con los más pobres, con aquellos que tenían más, a compartir, a repartir. Se reunían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, y ahí viene lo importante, a la fracción del pan, otra vez es la Santa Misa, y por último, a las oraciones. Todo lo que se hace dentro de la misa se llama todo el acto litúrgico, que contiene todo el rito que se le ofrece a Dios. Y no es otra cosa que es una acción de gracias, de alabanza a Dios, a donde Cristo, ojo, otra vez se ofrece, pero ahora de una forma incruenta, así se conoce. ¿Qué quiere decir incruenta? Incruenta, sin derramamiento de sangre. No como en el Calvario, sino ahora es sin derramamiento, pero es Cristo mismo que se vuelve a ofrecer al Padre como víctima inmolada para el perdón de todos los asistentes a la misa. Esto es importante saberlo, pero es tan profundo que ¿qué hago así con ellos? Bien, segundo mandamiento de la ley de Dios, congela, y es que, ¿qué mandamiento es? El segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que es confesar los pecados mortales al menos una vez al año. La obligación principal, como lo dice confesar los pecados mortales al menos una vez al año, no se refiere que sea solamente una vez al año. Va por el mínimo, bueno, te dice que si se tiene conciencia de pecado grave o mortal, que es relación con el asesinato, la blasfemia, se debe hacer como obligación principal, también por en caso de ser pecados. También están las excepciones urgentes, que bueno, ahí dice que son las excepciones en peligro de muerte o de recibir la Sagrada Comunión, si existe pecado grave, igual. Bueno, sería esto, y asimismo en la Sagrada Escritura, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que nos dice: si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Palabra de Dios. Ya la damos. Muy bien. El mandamiento de la Santa Madre es confesarse. Antes se acostumbraba que por lo menos una vez al año, pero la gente creo que era más despedida, tenía más temor de Dios o más amor a Dios y se detenían un poco. Pero ahora, entonces la Santa Madre Iglesia, con esa facultad que Cristo le da, nos recomienda que pues no solamente cada 3 meses, sino cada que caigas en pecado mortal. Ya platicaremos en el retiro cómo hay que hacer una buena confesión. Hay 5 pasos para hacer una buena confesión, ¿verdad? Pero sí es muy importante asistir a misa, pero bien confesado. O sea, para llevar ese traje de gala, así nos lo pone el Señor en la Escritura, ¿no? ¿Quién va a una fiesta? Pues poniéndose todo el pan deteriorado,
bien sin cortarse la barba o el bigote y bien sucio, bien descuidado. No. Si vas a ese banquete a donde está el Rey de Reyes, tienes que ir en buenas condiciones, llevar el traje de gala. ¿Cuál sería el traje de gala? Ir en gracia de Dios para alcanzar todas las gracias y beneficios que Dios derrame en ese bendito sacrificio y que te alcance a ti como iglesia. Ese es el traje de gala. Pero si vamos en pecado mortal, imagínense, no solamente no cumplimos para adorar a Dios, sino es una gran ofensa a su bendita presencia. Es una provocación, Miguel. Entonces tratemos, ahora, no porque nos vamos a confesar, pues antes vuelvo a hacer el mismo pecado o llevar a cabo esta misma acción. No, trata de que ese pecado disminuya y desaparezca hasta llegar a ser santo. ¿Por qué no pensar en la santidad si para eso Dios nos creó? Bien, entonces vámonos con el tercero, le toca a Rosario con la comunión. Antes que nada, yo me podría ayudar a asistir conmigo. Tengo aquí nuestros voluntarios, hermano. Todo por aquí. Sí, bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar el tercer mandamiento de la Santa Iglesia, que es comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Bueno, el primer punto, pues, es que investigué que dice la Iglesia establece este mandamiento, ya que, pues, porque la Eucaristía es el centro de vida cristiana y eso nos une más a Jesucristo. Entonces, nos dice que todo católico que ya hizo la primera comunión debe de recibir la Eucaristía al menos una vez al año. Y bueno, para comulgar, pues necesitamos, bueno, no es que necesitemos, pero bueno, podríamos decir que sí necesitamos realizar 3 pasitos sencillos, que es estar en estado de gracia. En su caso, si hay un pecado mortal, pues debemos de confesarnos antes de comulgar. Después debemos de guardar el ayuno eucarístico de 1 hora antes de comulgar, excepto las personas enfermas o los adultos mayores. Y después tenemos que recibir la comunión preferentemente durante la Santa Misa. Bueno, una última cosa es que la Iglesia recomienda que debemos de comulgar con frecuencia, pues la Eucaristía fortalece nuestra fe y nos une a Cristo y nos ayuda a crecer y ser. Qué bárbaro. Poquitas palabras, pero bien concretas, llenas de vida y de verdad. Así es, lo único que al principio digo que había que comulgar una vez al año. No, es como desayunar una vez al año. Fíjense, caigo en una anemia tremenda si yo me desayuno poco y muy esporádicamente, ¿no? Pues para mantener esa fuerza divina, esa presencia de Dios, ¿qué debo de hacer? Desayunarme bien. O sea, comulgar lo más seguido, ya lo corrigió después, ¿verdad? Lo más seguido que se pueda, si estás en gracia de Dios. Requisito para poder comulgar. Pues escuchar la misa completa, con toda devoción, con toda voluntad, para que así te comas al Señor tu Dios y te hagas uno junto con Él, ¿verdad? Y ahí, claro, hay sus reglas, ¿no? De cómo comulgar. Una de ellas es creer que verdaderamente Cristo Dios está verdaderamente con su cuerpo, alma y divinidad como está en el cielo. Bien, vamos con Noemí, con el 4º mandamiento de la Santa Familia. Buenas tardes, mi nombre es Noemí, me tocó el 4º versículo de la Santa Iglesia, que es el ayuno y la abstinencia. La abstinencia se refiere a privarnos de comer carnes rojas y aves. Y esta norma obliga a nuestros fieles a partir de los 14 años de edad. Y el ayuno consiste en hacer una sola comida por cada día, permitiendo 2 alimentos diarios por la mañana y por la noche. Esto aplica para las personas de los 18 a
ociosidad, sin hacer mucho que hacer o actividad. Entonces, Dios nos indica que cuando estemos así bien inquietos, como, no sé, ¿no? Con esa desesperación de qué hago, qué digo, qué si estamos nosotros, ¿no? En casa. Es donde el demonio nos presenta infinidad de provocaciones, de pensamientos para caer en esto. Y uno de los remedios de lo que Dios nos recomienda es hacer ayuno. O sea, si nuestro cuerpo está bien inquieto y bien deseando alguna pasión carnal, ponte en ayuno. No comas, come un poco, menos de lo normal, ¿verdad? Porque también dejar el estómago, nuestro cuerpo sin nada, pues todos esos ácidos gástricos nos perjudican. Pero una colación y ponte en ayuno. ¿Quieres hacerlo de una forma más rigurosa y más efectiva? Agrégale un poquito de penitencia. No es masoquismo, pero la iglesia lo aprueba. Si alguno ha visitado un lugar, por ejemplo, de San Miguel de Guanajuato, santuario de Totorrico, Guanajuato, pues sabrá de lo que estoy hablando. Allá en las tardes, en un encierro retiro de una semana, ya tarde-noche se encierran una entrada de puros hombres, o una entrada de puras mujeres, que van unos contra otros, y se desvisten su camisa y su pantalón, y órale, con un lacito que tiene muchas tiritas así, es la famosa penitencia. Haz penitencia, golpéate donde más te ataca el demonio y verás que duermes sin ninguna tentación. Entonces es muy recomendable el ayuno. Las carnes rojas definitivamente Dios nos invita a hacer un poco de ayuno, de penitencia. No es que sea pecado, o que te caiga un rayo porque te comiste una carnita bien asada. No, pero Dios quiere que esos días especiales de Cuaresma y otras festividades te abstengas de lo que más te gusta. Si te gusta y te mueres por una coca bien fría y la acostumbras, deja de tomarla. Y esos 10, 15, 20 pesos que gastes en él, repártelo con los más pobres. Eso es muy agradable a Dios, ¿verdad? Dicen muchos, no, pues es que sí se puede comer pollo, porque no es carne roja. Y lo hacen bien doradito y pues no, evita todo aquello que te encanta, ofréceselo al Señor como un acto de humildad, de penitencia, y eso es agradable a Dios. El pescado, dice, no, si se puede comer, pues me llevo de una mariscada y pues me va mejor que cualquier fecha. No, se debe abstener uno de lo que más le gusta. Bien, quinto mandamiento ya para terminar. Aquí le toca a Catalina el quinto mandamiento. Y es el 10, ¿verdad? Dale el 10. Hola, mi nombre es Catalina y me tocó el quinto mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esto refiere principalmente a que no todos tenemos la obligación según nuestras necesidades, según las necesidades de cada uno, ayudar a la iglesia. Porque pues Jesucristo, quien fue su fundador, pues él quiere a la iglesia, ¿no? Quería a la iglesia, y nosotros debemos sentirnos parte de la iglesia. Al final, el objetivo de la iglesia es que nosotros obtengamos la salvación. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos parte de la iglesia? Ayudar a la iglesia puede ser a través de diferentes aportaciones, que puede ser a través de aportaciones materiales, económicas, aportaciones en tiempo, por nuestro talento, misión cristiana. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en materiales. Hay ocasiones en las que necesitan recaudar algún fondo, ¿no? Nosotros podemos ayudar tal vez con algún material para que se venda tal vez en algunas redes de la iglesia. Económicas, puede ser una donación directa a la iglesia, o bien aquí se incluye el donativo que se da en la misa. Anteriormente le decían limosna, pero realmente es un donativo que nosotros damos, no es lo que nos sobra, por así decirlo, ¿no? Es un donativo que nosotros queremos dar a la iglesia. Tiempo, pues, por ejemplo, aquí los catequistas, gracias, ellos están dando su tiempo para enseñarnos a nosotros. Aquí entra también un poco la parte de la misión cristiana. Cuando nosotros vamos a
vamos a la calle o profesamos con la práctica. Talento, pues también lo que nosotros sepamos hacer y lo podamos aportar a la iglesia. Es principalmente en lo que nosotros podamos ayudar siempre a la iglesia, sentirnos parte de la iglesia. Así es. El quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia es el diezmo. Es ayudar, como yo lo dije, a la iglesia estar al pendiente de las necesidades, tanto materiales como espirituales también, ¿no? Entonces, estamos invitados a todos aquellos que generamos un ingreso económico, porque tenemos un empleo, en aportar un día de salario al año a la iglesia, ¿verdad? Es cuando se nos dice, hay que dar el diezmo, hay que aportarlo de un día de salario, porque haya como ingreso de esa persona. Y es necesario. Hay muchas veces, miren hermanos, que nos vamos con ese pensamiento negativo y decimos, es que el padre ya trae un carrasquero del año, ¿no? Y ya se compró propiedades y una cuenta bancaria, ni nos consta, ni estamos seguros, pero ¿cómo pecamos difamando o murmurando de algunos sacerdotes? Y aguas, eso es un pecado tremendo. Entonces, acuérdense que el padre come, viste, se enferma y tiene derecho hasta unas vacaciones si no se lo muere de depresión aquí. Y por eso muchos sacerdotes pues están mintiéndose de malas porque no han tenido la oportunidad, pues ir cuando menos a Chico cuando menos, pues un decir, ¿no? Pero tienen derecho para descansar, para fortalecerse, ¿no? Pero ¿con qué van si no tienen dinero? O en los pueblos no tienen ni para un coche, pero sí, a tales horas de la noche quieren que vaya a ver a la iglesia. ¿Cómo? Si está lloviendo rumbo a la montaña, ¿no? Entonces, aguas. Ahora bien, se les está pidiendo su cooperación, ¿verdad? Por cada uno de los sacramentos. Algunos por ahí dicen, pero si el Papa dijo que eso no se cobraba, efectivamente, no tiene uno por qué cobrar en el caso de ellos. Pero repito, aquí hay quien limpie esto, hay detergente, la pintura, los cuadros, y, por decir algo. Y si no aportamos, ¿con qué se compra? Nosotros los católicos tenemos la dicha de tener esos grandes monumentos como las iglesias tan hermosas. Mis hermanos separados, cuando muchos tienen una bodega como esta, ¿no? Porque todo, pues, va para acá, o parte de gran parte. Pues, ahí dejan todos los sacerdotes, patrimonio de la humanidad, del pueblo, de todo lo que genera de las operaciones. Pero sí hay todavía personas que dicen, no, es que, ¿cómo voy a aportar? Dice Alfredo, yo preso me da la marca. Es que, hermanos, yo no más empezaría a cuestionarnos un poquito. ¿Qué vas a comer el día de tu fiesta? Pero si ya hay planes, y así les preguntaría, ¿qué vamos a comer el día de tu fiesta? No quiero presumir, yo sé que ya tienen bien planeado ese momento, pero mínimo, ¿por qué no? Una buena taquiza, así, ¿no? Bien rico, ¿verdad? Un bonito, eso cuesta dinero. Una vez cuestioné a alguien que estaba inquieto cuando teníamos con grupos de 80 hermanos, y me dijo, Víctor, no vaya a faltar, no vaya a faltar a mi fiesta. Desde ahorita está apartado ese día tiene que estar con nosotros. Y ahí ya estaban los hermanos, no, ¿cómo crees? Si yo ya le dije. Dije, bueno, contigo. Voy contigo. ¿Y qué vamos a comer? Yo soy bien comedor, bien glotón. Dijo, no, hombre, vamos a hacer un borrego y se va a ver otras cosas, carita. Pero yo soy bien tomador, ¿qué va a haber? Pues yo creo que mencionaba 30, 40 cartones, algo así, ¿no?
decía, pero ¿por qué el padre cobró tanto? Los sacramentos no se valen, si el Papa dijo que... Y yo les dije al final, delante de todos, ¿cómo vas a derrochar tanto que me dices de gala y todo? Y aquí no quieres participar con los 300, 400, 500, no sé cuánto. Lo que pide el padre, pues hasta para comprar el actas, a él se la venden, ahí en la catedral, la tienen que ir a comprar, si no, no hay documento. Y así, ¿no? Muchas cosas. Las sagradas formas, el vino, no sé. Les van a dar hoy, una entrega de bonitos cuadros con la oración del Padre Nuestro y el credo, muy bonitos, adornaditos. Eso cuesta, ¿de dónde va a agarrar el Padre? Y así me viene. Y le dije, ¿cómo crees que vas a derrochar?